Y sí lo que haremos, bueno, tocaba un poquito las rupturas populistas y por la izquierda en Europa. Probablemente tratemos, ahí sí os prometo, vamos a empezar puntuales. La primera parte de la sesión sí venga con una exposición preparada sobre todo, ¿no? Lo que teníamos en el programa, los casos de Syriza en Grecia, de Podemos en España. Y la idea es como que sí pensemos un poquito que en unión con la última clase, con la clausura, que sería la construcción del proyecto político y cómo se aterrizan todas estas cosas que hemos venido viendo en México, en la realidad mexicana, pues la idea sería como que sí tengamos bastante tiempo, sobre todo para el debate, y en este caso, y ya os lo voy adelantando para que vengáis con algunas ideas, pues pensar un poquito en dos ámbitos. Uno, el de la propia exposición, pero sobre todo a partir de la exposición poder pensar en la siguiente clase, que vendría a ser la clausura, y la idea sería recoger algunas ideas, porque la clausura va a ser, también ya os lo adelanto, va a ser un foro debate sobre la realidad y la coyuntura política mexicana, en donde en este caso intercambiaremos los papeles, y a mí pues me tocará, en función de lo que el próximo día también comentéis, de vuestras inquietudes y también de vuestras reflexiones, me tocará interpelar o moderar a los invitados e invitadas. En este caso, los invitados e invitadas confirmados son la senadora Dolores Padierna, el senador Alejandro Encinas, la diputada de Morena Luis Alcalde y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, bueno, aprovecharemos la sesión de la semana que viene, aparte para dar el tema que nos toca, enlazándolo un poquito con lo que sería la siguiente sesión y recoger una serie de reflexiones que sirvan también de balance del seminario. A mí realmente me gustaría escuchar pues cuál es vuestra opinión, ¿no? Para quizás posibles futuros seminarios o algún tipo de segunda parte que podamos hacer en los próximos meses. Entonces realmente nos gustaría escuchar vuestra opinión, vuestras reflexiones, y pues tomaré notas también para la clausura, poder también, en función de lo que os comentéis, poder interpelar a los invitados e invitadas. Así que pues esa es la idea. ¿Alguien tiene algún comentario rápido? Aprovechando, creo que el embajador ya debe estar por llegar, ¿no? Que han ido a buscarle, porque ya se han ido. Así que debe estar llegando y ya empezamos, pero pues, si alguien tiene algún comentario rápido que hacer, que lo haga ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Todo claro? Ahora lo veo. Sí. A ver, aclaro de nuevo, o preciso más. El próximo miércoles, la sesión número 11, que nos tocaban las rupturas populistas, digamos, por la izquierda en Europa, sobre todo los casos de Grecia y de España, la primera parte la dedicaremos, o en este caso no vendrá ningún invitado especial, en este caso me tocará a mí, la dedicaremos a hablar y debatir un poquito sobre el tema de la sesión. Y quiero que tengamos un segundo espacio de debate y de reflexión en el que podamos conjugar un poquito tanto las reflexiones sobre el seminario en general, un poquito balance, y a la vez un poquito pensando en la última sesión, bueno, ¿no? Que se conjugue un poquito ese balance, esas inquietudes, esas reflexiones. Yo tomaré nota y en la última sesión, con los invitados especiales, que será otro formato y también va a ser más difícil, ¿no? la interacción, pero yo sí me encargaré de recoger todas esas reflexiones y de tratar de azuzar y conducir más que moderar el debate. O sea, una moderación activa en la que pueda trasladarles las reflexiones también a los invitados e invitadas. Porque en esa última sesión yo creo que sí va a ser una cosa más entre el debate, pero protocolar con los invitados, y que luego además pues también entregaremos las constancias y todas esas cosas, ¿no?
pues no creo tampoco, supongo que se nos va a ajustar el tiempo. Así que más bien aprovechemos el próximo miércoles sí para hablar, para debatir y para reflexionar todo lo que tengamos que decir. ¿Algo más? A ver, una sugerencia, no sé si sea conveniente. Antes de la llegada del embajador de Palestina, ¿por qué no nos das un encuadre del Medio Oriente, que es más complejo? No sé si valga la pena o nos esperamos. Nos esperamos, porque yo tenía una exposición preparada, pero precisamente por respeto es un embajador, hasta por cuestiones diplomáticas no podemos empezar la sesión. Yo no hubiera tenido ningún problema. Yo estaba aquí el primero, hoy. Casualmente y misteriosamente, pero llega el primero. Entonces, y con todo preparado. Entonces, no, pues me hubiera encantado tener más tiempo para exponer las notas que traigo también, pero pues al final lo que voy a hacer sí que vamos a comenzar con una pequeñísima contextualización. Más bien van a ser unos breves comentarios y pues tratar de poder aprovechar los que tenemos a todo un embajador que haga la exposición y a la vez, como siempre, que por lo menos sí nos quede un poco de tiempo para que podáis preguntarle. Entonces, pues sí, me gustaría, pero creo que es lo más adecuado en este caso. Ya del seminario de la crisis del capitalismo y la geopolítica del mundo multipolar, a nombre de la senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del PRD y de la Fundación Ideal, les damos la bienvenida y bueno, sobre todo la bienvenida también a nuestro invitado especial para esta sesión, el embajador del Estado palestino, el excelentísimo señor Munjet Saleh, a quien les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Y bueno, pues por supuesto también nos acompaña el compañero Catu Arconada, quien ha estado impartiendo este seminario a lo largo de todas estas sesiones. Bueno, para no dar más tiempo, yo le pediría al compañero Catu pudiera darnos también un comentario, digamos, introductorio para que podamos escuchar también después las palabras de nuestro invitado especial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Shadeni. Embajador. Hoy, después del repaso geopolítico que hemos ido viendo en las últimas sesiones, nos tocaba, la semana pasada estuvimos viendo, ¿no? Todas las potencias emergentes, la cuestión de los BRICS y especialmente la cuestión o el factor chino, con el compañero de la Embajada de China. Hoy nos tocaba ver un poco Medio Oriente y aunque lo vamos a centrar pues especialmente y casi en exclusiva en la cuestión de Palestina, sí os quería comentar como 2, 3 ideas de todas las notas que había ido tomando. Si bien habíamos visto cómo en América Latina y en una buena parte también de la geografía del planeta se había implementado el neoliberalismo mediante la doctrina del shock, os había pasado un texto la semana pasada en las tareas que os mandé, que habla de la doctrina del caos en Medio Oriente, ¿no? O sea, como que parece que hay un paso de esa doctrina del shock a una especie de doctrina del caos. El Medio Oriente es una clave, es un territorio geográfico estratégico a nivel geopolítico, tiene una situación estratégica entre
Asia y Europa. Es la vía de paso de numerosos oleoductos y gasoductos y, por supuesto, tiene importantísimas reservas tanto de petróleo como de gas, además de varias bases militares claves y de una situación estratégica también con respecto de Rusia y de China. En los últimos tiempos habéis podido ver cómo pues probablemente nos encontramos con más conflictos que nunca en esta zona, en Siria actualmente, en Libia, en Yemen, en Irak, en Irán, en Egipto, por supuesto en Palestina, como uno de los conflictos, sino el conflicto más antiguo en la región. Fijaros que en Irak precisamente lo comentamos en algunas clases anteriores, es probablemente el sitio donde más y mejor, en este caso para mal, se implementó esa doctrina del shock, ¿no?, de arrasar e implementar un nuevo modelo. Tenemos Siria, ¿no?, que con la intención de derrocar a un presidente, en este caso legítimo, Bashar al-Assad, los Estados Unidos han llegado a reconocer que son los que han financiado esa oposición siria que luego se convirtió en Estado Islámico. Tenemos Libia, donde creo que está muy claro, ¿no?, que el único motivo por el que Gaddafi fue derrocado y después además asesinado era para sembrar el caos precisamente en Libia y quedarse o apoderarse de su petróleo, más allá de cualquier tipo de consideración que uno pueda tener sobre el régimen libio. Y os aseguro que Gaddafi no tenía ninguna de mis simpatías, el Gaddafi de los últimos tiempos, desde luego. La situación en Libia, cualquier observador y cualquiera de los que han estado allá, desde periodistas a analistas, te dicen que la situación es infinitamente peor actualmente que cuando estaba Gaddafi. Tenemos Yemen, que es el país árabe probablemente más pobre, hay un cálculo en uno de los textos que os pasé, con 60 millones de armas, y donde Arabia Saudita está también utilizando, ¿no?, como un intento de desestabilizar justo en mitad de precisamente otro de los actores geopolíticos claves en la región, en este caso unas negociaciones que se están produciendo, ¿no?, con toda la cuestión nuclear y del desarme con Irán. Y así, pues una serie de focos que nos dan pues la medida de cuál es la importancia geopolítica de Medio Oriente. Y en este Medio Oriente, casi además en su núcleo, en su centro geográfico, pues tenemos la cuestión palestina, y aquí sí no voy a decir nada más, pero obviamente, si bien hemos estado también en clases anteriores analizando, viendo, ¿no?, con detenimiento cuál es el rol que han jugado los Estados Unidos, ¿no?, en toda esta disputa geopolítica y con numerosas formas de intervención y de injerencia, ¿no?, bien sea en un ámbito político, económico, militar, bueno, pues nada de lo que pasa es casualidad, y obviamente tenemos que en este territorio geográfico de mayoría árabe y de tanta importancia geopolítica, pues tenemos un país, en este caso, o un Estado como es Israel, que es el principal aliado de los Estados Unidos en la región, y probablemente, el embajador nos va a decir mucho más, pero probablemente por ahí también se pueden explicar muchos de los motivos lo que ha pasado en los últimos años. Entonces aquí me quedo solo a modo de introducción, ya que se nos ha cortado el tiempo, y para que también podamos tener tiempo al final para que podáis preguntarle pues todo lo que deseéis al embajador. Así que bueno, le cedo el turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes o noches ya, entre tardes y noches. Y en primer lugar quiero disculparme por la tardancia.
tuvimos una comida con el señor presidente Peña Nieto en el centro libanés y se largó, es decir, la comida y los discursos, y saben que también para salir de ese tipo de comida con el señor presidente no es fácil con la medida de seguridad, y también nos encontramos con la lluvia tan intensa. Entonces, mil disculpas a todos ustedes. Segundo lugar, quiero agradecer a mis compañeros y queridos hermanos del PRD por invitarme y por darme la posibilidad de platicar sobre la causa palestina o los temas del Oriente Medio, y en modo especial a Sheden, a mi amigo que está a mi derecha, y agradezco a todos ustedes por estar aquí. Ya veo que es la 10ª sesión, quiere decir que han tenido 9 sesiones antes. No sé si es la última sesión o la penúltima o todavía están siguiendo. Son campeones ustedes para estar en 10 sesiones. ¿Cómo es, Shaden? ¿La última? Es la 10ª y son 12 sesiones. 12 sesiones, ya están entre las últimas. Bueno, yo voy a empezar rápidamente. No sé qué tiempo tendrá, unas 3 horas puedo hablar o qué. Hay mucha lluvia afuera. Aquí estamos así en seguro y en el calor. Y también quiero dirigir mis agradecimientos al Senado por ser la anfitrión de sede de estas sesiones. Bueno, antes de empezando, voy a hacer 3 precisiones sobre el tema que voy a hablar, que es el tema palestino y Oriente Medio. Y la primera precisión, que en este territorio que más tarde se conoció como Palestina, ya estoy viendo que es verde totalmente, que ya era verde totalmente, ya era verde. Ya no es tan verde, ya entienden ustedes. Y los primeros habitantes que se conocieron en esta parcela de la tierra se llamaban los cananeos. Me parece que en los libros viejos tienen esa noción de cananeos. Los cananeos eran, digamos, los árabes nómadas que se movían de un lugar a otro, y estos cananeos recibieron una emigración del norte del Mediterráneo, que nosotros compartimos el Mediterráneo con nuestros amigos y colegas europeos. Ellos están en el norte y nosotros, los países árabes del norte de África y el este de Asia o el oeste de Asia, compartimos el Mediterráneo del sur. Recibimos de la actual isla de Creta, recibimos una migración de los filisteos gigantes, y eran filisteos así bastante altos, eran más altos y más gigantes que los cananeos. Y estos filisteos eran más bien agricultores, es decir, eran más desarrollados que los cananeos, pero emigraron de manera pacífica. Y yo insisto en manera pacífica porque el origen de la formación del pueblo palestino es una formación pacífica. Se mezclaron los cananeos con los filisteos, más bien los filisteos enseñaron a los cananeos la agricultura e empezaron a construir casas y a casarse entre sí. Y este es el origen del pueblo palestino, y esta tierra comenzó a llamarse Filistín por los filisteos. Ya se dan cuenta que las dos naciones son muy parecidas, Filistín y filisteos. Este es el origen del pueblo palestino. Ahora bien, todo quien vino a ese territorio que ya se llamó Palestina o Filistín, vinieron como invasores, vinieron como turistas o vinieron como visitantes. Pero los primeros habitantes que se conocieron son esa mezcla entre filisteos y cananeos, que es el origen del pueblo palestino. Yo quiero decir esto porque más tarde, como invasores, vinieron los hebreos, que los antepasados de los judíos, que los antepasados de Israel, aunque las naciones se difieren, pero eso lo explicamos. Segundo, en la tierra palestina
hace más de 2015 años, nació en nuestro Señor Jesucristo, que es un palestino que nació en Belén y creció en Nazaret y fue crucificado en Jerusalén. 3 ciudades de Palestina, de ese territorio de los filisteos y los cananeos. Y yo diría que el sufrimiento del pueblo palestino no comenzó hace 68 años, con la ocupación de Palestina por las bandas sionistas en aquel entonces, en el 48, sino los sufrimientos del pueblo palestino se remontan al sufrimiento de nuestro Jesucristo, porque el hombre fue clavado vivo, es decir, fue torturado. Es cierto que más tarde tomó ante ese acto unas connotaciones religiosas, pero de hecho fue agarrado y fue clavado en una cruz y fue torturado hasta que murió vivo. Es decir, así fue. Y yo no quiero decirles quién crucificaron y torturaron a Jesucristo. Quizás ustedes van a saber quién son. Esta es la segunda precisión. La tercera precisión, que es directamente, se refiere a la ocupación de Palestina, que es que la solución del tema judío en Europa lo solucionaron los europeos a costas del pueblo palestino. Es decir, el tema judío en su esencia es un tema europeo. Nació en Europa, se intensificó en Europa, se empeoró en Europa, tanto en España, después de la dominación árabe islámica, donde los judíos vivían fenomenal con los árabes en Andalucía durante la Edad Media, y cuando los españoles recuperaron a España después de 8 siglos de dominación árabe, corrieron a todos los judíos en el llamado pogrom de los safarditas. Esto es un momento problemático en la vida de los judíos. Y el otro momento más fuerte fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes, los nazis, cometieron atrocidades en contra de los judíos. Yo soy como palestino y como embajador de Palestina, yo condeno enérgicamente las atrocidades de los nazis en contra de nuestros primos judíos. Pero, amigos míos, es decir, son los nazis, los europeos, que cometieron esas atrocidades. ¿Por qué entonces echaron el problema a Palestina? ¿Por qué no solucionaron el problema en alguna provincia en Europa? Es que los europeos querían limpiarse las manos rápidamente de la sangre judía derramada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces echaron el problema a un pueblo pacífico que vivía en su territorio, que se llama Palestina. Bueno, tiene algunos orígenes, pero unos orígenes que no tienen fundamento, que por el siglo XVII, el señor Cromwell de Gran Bretaña, que acababa de liberar a Gran Bretaña de la ocupación normandí, de los normandes, llamó a los jefes de las comunidades judías en Gran Bretaña en aquel entonces y les dijo que quiero plantearle una ideología sionista para crear en el futuro un hogar nacional para los judíos. Reunir, es decir, agrupar a los judíos del mundo y crear un hogar nacional. Y esta ideología es ideología sionista que va a servir para más tarde crear un hogar nacional para los judíos. Y fíjense lo que pasó. Ninguno, absolutamente ninguno de los jefes de las comunidades judías en Gran Bretaña aceptó esta sugerencia. Ninguno. Salieron de la oficina del señor Cromwell y dijeron: muchas gracias, señor, no nos interesa el tema. Por eso los primeros sionistas fueron británicos. Por eso digo que la creación del Estado de Israel fue un proyecto colonial de los británicos. No sé qué tenían los británicos con nosotros, los palestinos, porque siempre han sido el origen de nuestros problemas. Quizás compartimos con las Islas Malvinas en Argentina el mismo problema con ellos.
Entonces, fíjense que se quedó este tema de la creación de un movimiento sionista hasta 1895, cuando algunos jefes de las comunidades judías en Europa, liderados por Theodor Herzl, hicieron una reunión en Basel, en Suiza, y comenzaron a adaptar estas ideas de hace 300 años del señor Cromwell. ¿Y qué dice esa ideología? Fíjense qué dice. Aunque fue sugerido 3 lugares para la creación de un hogar nacional para los judíos en este mundo, fue sugerida Uganda, por ser un territorio muy extenso, y parece que no aceptaron Uganda. Y fue sugerido otro lugar, Patagonia, en Argentina, y justamente parece que hubo aceptación, y por eso explica el número de 700.000 judíos en Patagonia, en Argentina. Es la segunda comunidad más fuerte después de Nueva York, en el continente americano. Y entonces se dirigieron también con la sugerencia hacia Palestina por algunos relatos históricos que tenían ellos con el Estado hebreo, que fue fundado a raíz de una invasión de los hebreos a Palestina. Pues entonces, ¿qué decía en este congreso o en esta reunión de Basel en 1895? Dicen que Palestina vamos a crear un Estado para los judíos, porque vamos a crear un Estado, es decir, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Una tierra sin pueblo, es decir, la tierra palestina, sin el pueblo palestino, para un pueblo sin tierra, que es el pueblo judío esparcido en todo el mundo. Pero esa fue una gran mentira porque siempre Palestina, desde los cananeos y los filisteos, siempre ha sido habitada por los palestinos, que recibieron, es decir, cantidades de oleadas de invasores a través de la historia, pero nunca Palestina ha sido una tierra vacía. Más aún, cuando el plan de partición de Palestina en el 47, es decir, ayer, en el 47, había en Palestina una comunidad palestina que numeraba 3 veces más que la comunidad judía. 3 veces. Esto cuando Palestina recibió tantas unidades de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un momento del Congreso de Basel de 1895. Inmediatamente lo siguió, después de algunos años, la mal llamada Promesa Balfour, que era una promesa del secretario de Estado de Gran Bretaña a su amigo, uno de los grandes, es decir, jefes de la comunidad judía en Gran Bretaña, que se llama el señor Rothschild. Sencillamente el señor Balfour escribió una carta, imagínense, una carta de menos de una página, y le dice al señor Rothschild: yo te entrego a Palestina, te doy a Palestina. ¿Qué quieren más? Una carta del señor Balfour dando a Palestina al señor Rothschild. Yo creo que está muy sencillo. Cualquiera de ustedes ahora puede hacer carta a su vecino para darle la mitad del Senado. Porque así, el señor Balfour, que no le pertenece la tierra palestina, dio una carta para entregar a Palestina a quien no merece, porque los dos son británicos, no tienen nada que ver con Palestina, pero es la mentalidad colonial. Todo el tema palestino es una mentalidad colonial y una prepotencia, es decir, todo a base de una mentalidad colonial y de una prepotencia. Entonces, claro, en la Primera Guerra Mundial, los británicos y los franceses vencieron al llamado hombre enfermo, que era el imperio turco, y dividieron, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dividieron al mundo árabe, el pastel del mundo árabe, lo dividieron entre franceses y británicos.
Justamente Jordania y Palestina cayó bajo el mandato británico a partir de 1918 y comenzaron los británicos a hacer realidad la promesa Balfour. Primero la sugerencia de Oliver Cromwell en el siglo XVII y más tarde la promesa Balfour. Y tienen todo en su mano. Ya ustedes conocen qué quiere decir una fuerza colonial o una fuerza de nación. Es una fuerza de prepotencia, de ejército, ante un pueblo desarmado, un pueblo cívico, civil, que no posee ningún tipo de armamentos. Entonces, para hacer realidad esta promesa Balfour, que fue dada en el 1917, los británicos comenzaron a organizar los jóvenes de las comunidades judías en Palestina, comenzaron a recibir muchos inmigrantes judíos del mundo, y esto se intensificó cuando la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades de los nazis en contra de los judíos en Europa, especialmente en Alemania y en todos los países que cayeron bajo la dominación nazi. Entonces comenzaron miles y miles de judíos a emigrar a Palestina. Y los británicos abrieron las puertas de Palestina y entonces daban la bienvenida a los judíos, le ponían, es decir, lo suministraban con territorio, y más tarde comenzaron a entrenar los jóvenes judíos recién llegados en Palestina en grupos armados, entrenamiento, organización, financiamiento y armamento. Hasta en 1947 los efectivos de las bandas sionistas como el Aragón, como Stern y otras nombraban 40.000 hombres armados frente a un pueblo palestino bajo ocupación, que cuando los soldados de los británicos encontraban un cuchillo con un palestino, un cuchillo que ellos suponían que es un poco más grande que un cuchillo para cortar unos tomates, lo metían a la cárcel y quizás lo mandabas a la horca. Entonces, esta es la situación en Palestina antes del plan de partición del 29 de noviembre de 1947, que habían dos comunidades, menos de 500.000 de judíos recién llegados de newcomers, Palestina, frente a 1,5 millones de palestinos que estaban en Palestina desde los cananeos y los filisteos, pero una comunidad palestina reprimida por el colonial británico y una comunidad judía que tiene toda la simpatía y todo el apoyo del colonialismo británico. Porque en definitiva no prometieron, a través de una carta que vamos a dar a Palestina, a los judíos, prometieron unos años antes. Y en los últimos 3 años, digamos, después del 45, los mismos efectivos judíos entrenados, financiados y armados por británicos comenzaron a hacer operaciones de sabotaje y de operaciones en contra de los soldados británicos, en contra de los oficiales británicos y en contra de los enviados de la ONU, como el conde Bernadotte, que fue asesinado por las bandas sionistas. Y hay algunas operaciones muy famosas, como el hotel de King David, del rey David, que saltaron en el aire estos efectivos militares judíos, y que murió más de 50 soldados británicos. Y yo solamente quiero decirles un dato, que los jefes de las bandas sionistas, como el Haganah, como el Aragón, como el Stern, que más tarde llegaron a ser primeros ministros de Israel, es decir, terroristas que llegaron a ser primeros ministros. Muchos de ellos, como Begin, como Shamir, han muerto
es decir, y no han podido entrar a Gran Bretaña porque fueron declarados wanted por el gobierno británico, porque hicieron operaciones en contra de los soldados británicos. Es decir, llegaron a ser primeros ministros como Begin y como Shamir y no han podido viajar a Gran Bretaña, porque en el archivo de Gran Bretaña eran bandidos, terroristas que el gobierno británico tiene que encarcelarlos y meterlos a la cárcel por los crímenes que cometieron ellos y sus bandas en contra de los soldados británicos. Los señores británicos en el 47 dijeron que la situación en Palestina ya no se puede ser tolerada, es intolerable. Entonces querían buscar una solución y llevaron el tema palestino, el expediente palestino, lo llevaron a Naciones Unidas. Y el 29 de noviembre de 1947 hubo una votación en Naciones Unidas. ¿Pero quién dominaba Naciones Unidas? Miren, amigos míos, ya el mundo no se cambia mucho, la historia sigue igual. Actualmente Naciones Unidas está dominada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y quizás Rusia y China están jugando un rol en el mundo, un papel, pero más tímido. Pero realmente quien dominan a Naciones Unidas, primero Estados Unidos y después Gran Bretaña y Francia. ¿Y quién dominaba en el 47 Naciones Unidas? Y eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos como potencia naciente o una potencia fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, porque saben que Estados Unidos no se afectó durante la Segunda Guerra Mundial, toda la guerra se desarrolló en Europa, Europa fue devastada y Estados Unidos fue intacta. Por eso llegó a ser la potencia mundial más grande. Llevaron el tema allí y dijeron a Naciones Unidas, vamos a hacer una solución del problema, pero por supuesto la trayectoria, la inclinación ya se veía a dónde van a ir, porque como dije, había mucha sangre judía que se derramó en Europa en la Segunda Guerra Mundial y ellos quieren, los europeos, limpiar las manos de la sangre judía. Y entonces hubo una votación en Naciones Unidas y se aprobó el llamado Plan de Partición de Palestina de número 181. Me gustaría, no sé si hay alguien que está manejando las imágenes o las imágenes vienen. Miren, es decir, si ustedes pueden apreciar, es decir, a la extrema izquierda hay el mapa de Palestina como es enteramente verde. Digamos, en los años 30 hasta, digamos, el 1936, 37 por allá, y era Palestina enteramente para los palestinos, porque era verde. Entonces se quedó así hasta el 47, donde se efectuó el plan de partición de Palestina, que está es decir, en el mapa número 2 de la izquierda. ¿Todos ustedes están viendo los mapas? No, era. Y mira qué división tan rara. Cortaban un pedazo de aquí, un pedazo de allá. Es como se dice, es la tijera británica, que era una tijera bastante injusta. Pues entonces, en el plan de partición de Palestina, hay un hecho para mí sumamente importante, como embajador de Palestina en México, y debe ser para ustedes, como mexicanos, un hecho muy importante, que la delegación mexicana en el 47 votó abstención, es decir, no aprobó el plan de partición de Palestina. México fue uno de los países que no apoyó el plan de partición de Palestina. Más aún, el jefe de la delegación de México en aquel entonces dijo textualmente que ¿acaso alguien fue a Palestina a preguntar a las dos comunidades si quieren partir el territorio como se está partiendo ahora? Y dijo, las condiciones para la creación de un Estado palestino no están dadas, absolutamente no están dadas. Es decir, me parece que el jefe de la delegación mexicana fue tan inteligente que él se dio cuenta que hay, como se dice, hay una comida que se cocina a fuego
muy rápido, que quieren cocinar algo rápido y para crear un Estado para los judíos, y los palestinos, bueno, más tarde hablamos con ellos. Por eso partieron partieron a Palestina en 2 pedazos. No sé si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de estar el día 3 de este mes con nosotros en una conferencia que dio el señor Miko Beled. Ninguno de ustedes. Quizás nosotros. Bueno, como no invitamos nosotros a la embajada, invitó a algunos de jóvenes palestinos que invitaron al señor Miko Beled. Pero de todas maneras yo quiero, por favor, y que no se enfaden conmigo, yo sé que muchos de ustedes son amigos de izquierda y a lo mejor no aprueban lo que digo, pero está bien para escuchar la otra parte, que dice Miko Beled, que se escribe M-I-K de kilogramo O, me gustaría que ustedes tomen nota, Beled, P-P-E-L-E-D, Miko Beled. Miko Beled es un profesor americano de origen judío que tiene nacionalidad israelí, que militó en el ejército israelí. Su padre era un general, uno de los fundadores del Estado de Israel, pero su padre más tarde se hizo más realista, muy defensor de los derechos palestinos, y él decía que ya Israel no tiene derecho a ocupar todo ese territorio, los palestinos son nuestros socios y tenían que tener sus derechos. Su hijo sigue su trayectoria, y es uno de los conferencistas, a mi entender, uno de los mejores conferencistas que dan acerca de la causa palestina. Él estuvo en México el día 3 de este mes. Entonces, ¿qué dice el señor Beled? Yo quiero repetir lo que dice. Partieron a Palestina en dos pedazos. La comunidad menor, menos de 500,000, le dieron 54% del territorio, que está aquí, que es color gris quizás, color gris, sí, ya ven como el segundo mapa. Y la comunidad mayor, que 3 veces más, 1,5 millones de palestinos, le dieron el 44%. Pero ¿cómo fue esto? Si se divide, por ejemplo, si se divide algo, se divide de acuerdo con el número de los habitantes. Claro, la división fue una división colonialista imperial de los británicos y de los grandes potencias imperiales. Y dieron el 2% como Jerusalén, como un estado, es decir, internacional, donde tienen acceso todos a ir, y para completar el 100%, porque son 54, con 44 son 98, y el 2% para Jerusalén Oriental. Este plan, aunque es un plan injusto, que los palestinos y los árabes no aceptaron, porque nadie acepta que venga alguien extraño y divide la casa de uno y le dice, te quedas con la mitad y yo voy a coger a la mitad a darle a otro. Es ilógico, nadie va a aceptar esto. Pero de todas maneras, este plan de partición es la única resolución viable y original sobre el tema palestino. Y esto fue la cédula de identidad del Estado de Israel y del Estado palestino. Este es el segundo mapa. Pero fíjense qué pasó inmediatamente. Del 29 de noviembre del 47 hasta el 15 de mayo del 48, es decir, unos meses, las bandas sionistas, que tenían mucho apetito a la sangre palestina y mucho apetito a tragar más territorio, porque en definitiva todo el tema es un tema de robar territorio. Y la esencia del colonialismo, cuando los coloniales iban a África, el tema principal es apoderarse de territorios. E incluso, bueno, estamos hablando de una cosa ahora aquí, es otra cosa. Cuando los colonialistas españoles y portugueses y británicos vinieron al continente americano, el tema principal era el tema del territorio, para apoderarse de nuevos territorios, de nuevas riquezas, y implantar
implantar colonos en estos territorios. Esto es lo que sucede exactamente en Palestina. Es un tema colonial donde traen judíos de todo el mundo e implantan en lugar de los palestinos. Y cuando en el continente americano plantaron a los europeos o los que vinieron nuevamente, plantaban a los cráneos de los indios o de los grupos autóctonos. Y voy a decir una cosa más, cuando los soldados bien armados de Estados Unidos atacaban al oeste, cuando decían to move west, iban al oeste, y se encontraban con las reservas indias, los indios, pobres indios que se defendían con lo que podían, con la hacha, con la flecha, y ellos eran con armas modernas, entonces disparaban y mataban a los indios, hombres, mujeres, sus ganados, exterminaban. Y cuando un indio se atrevía y lanzaba una hacha a un soldado americano, lo mataban. Salvajes. Es un salvaje. Esta noción de salvaje es lo que es actualmente terrorista. Porque es muy importante conocer, es decir, como una cadena, es decir, como las potencias coloniales, los opresores, a través de la historia, son los mismos. Cambian de nombres, cambian de modalidad, de mecanismos, quizás de instrumentos. Y los pueblos que siempre luchan por su independencia y por su emancipación y para defender a su territorio, para defender a sus casas, a sus seres queridos, son exactamente iguales. Lo decían salvajes y ahora le dicen terroristas. Entonces, fíjense en este mapa. Fue asignado al Estado palestino el 44% del territorio. En unos meses, las bandas sionistas, a través de masacres, como la masacre de Deir Yassin, donde entraron a un pueblo palestino, esto lo dice también Miko Beled, a un pueblo palestino, y pasaron a cuchillo a todo el pueblo, es decir, más de 200 personas lo mataron mientras durmiendo. Y ahora, en la narrativa sionista, dicen que es cierto que no era aceptable matar a los civiles, pero fue un hecho muy bueno y muy importante, porque eso metió espanto a los palestinos y con el temor que tuvieron de no suceder otros masacres, tuvieron que abandonar el territorio. Es decir, imagínense cómo enseñan a sus hijos. Es cierto que hizo una masacre, pero una masacre buena, porque los palestinos tuvieron que abandonar sus casas y sus hogares. Porque, como digo, la esencia del tema es apoderarse del territorio, pero territorio sin seres humanos. No quieren palestinos, quieren la tierra palestina, pero no querían palestinos. Entonces, en el plazo de unos meses, ocuparon la mitad del territorio asignado al Estado palestino, que se suponía de haber proclamado en el 48 como el Estado de Israel. Cortaron, es decir, ocuparon la mitad. Y en esa ocupación de la mitad, forzaron a más de 800,000 palestinos a emigrar del territorio. Había 1,5 millones de palestinos, 800,000 palestinos fueron obligados a emigrar, es decir, a abandonar sus casas. Entonces quedó menos de 700,000 palestinos. Entonces ya casi comenzaban a hacer comunidades parejas, más o menos. Y entonces eso se quedó en el mapa, el tercer mapa de la izquierda, quedó el territorio palestino limitado a Cisjordania, que es la parte mayor verde, la Franja de Gaza, que es un apéndice de 360 kilómetros cuadrados, y ya. Y claro, la mitad de Jerusalén, que es la Jerusalén oriental, que entraron así profundamente en el territorio para llegar a Jerusalén. Este es el territorio que nosotros llamamos territorio que fue ocupado en la guerra de 1967, que constituye nada más el 22% del territorio o del tamaño de Palestina histórica, que en el 47 ya era esta verde,
y se llamaba Palestina, todavía se llama Palestina. Tenemos moneda palestina en aquel entonces, ciudades palestinas muy florecientes, teníamos, es decir, una cultura muy desarrollada, educación, tenemos los mejores periódicos del mundo árabe. Es decir, en Palestina, no como decían en su narrativa, que una tierra sin pueblo, sino Palestina ya era una tierra con pueblo muy desarrollado, es decir, tomando en cuenta la época en el 47. Entonces quedó el territorio palestino reducido al 22%. Hay un hecho muy importante que a lo mejor uno de ustedes escucha, el señor Netanyahu actualmente, que tiene un gobierno actual súper fascista, que uno de sus ministros, la señora o señorita, no sé exactamente, una jovencita que se llama Eilat Shaked, que actualmente desempeña como ministra de Justicia, imagínense, de Justicia, que dijo durante el año pasado la agresión a Gaza, cuando el ejército israelí invadió a Gaza durante 51 días, asesinando a más de 2.200 civiles palestinos y hiriendo a 11.000 civiles palestinos, entre ellos 5.000 niños, que entre ellos 2.000 están paseando actualmente en las calles de Gaza mutilados en sillas de rueda. Es decir, hay escenas muy dolorosas en Gaza hasta hoy, y destruyendo a 40.000 casas en Gaza. ¿Qué dijo la señora o la señorita Shaked? Dijo en aquel entonces: hay que matar a todas las mujeres palestinas. Y en una conferencia mía en la UNAM dije: ¿acaso llegan a matar a las palestinas en Saltillo, en Monterrey y Torreón? Porque tenemos una buena comunidad en el norte de México. ¿Y por qué quiere matar a todas las mujeres palestinas? Porque paren serpientes. Los niños palestinos son serpientes. Ya ustedes saben, si uno encuentra al lado de su casa una serpiente, primero lo que hace es ir a matarla. Entonces hay que matar a las mujeres palestinas porque paren serpientes. Y hay que destruir todas las casas palestinas porque albergan serpientes. Esta es la que actualmente es la ministra de Justicia de Israel. Ya imagínense qué justicia puede dar al mundo esta señora israelí. Entonces, quiero ustedes por favor que miren el cuarto mapa. Puede ser este mapa hace 10 o 15 años, me parece, porque los 22% que nos quedó después de la guerra después de la guerra del 48, yo lo llamo a veces son la casa de hormigas. Es decir, son algunos pedacitos así aislados. Y se supone que nosotros vamos a hacer un Estado palestino independiente en el 22% del territorio que quedó, como es Jordania, Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Pero yo le puedo decir sinceramente, hoy, si cualquiera de ustedes va a Palestina, del 22%, yo creo que no se quedó el 10%. En manos de los palestinos, es decir, no que estamos presentes allá, pero en cada centímetro hay los soldados israelíes. Es decir, toda Palestina está ocupada, Cisjordania está ocupada, nosotros somos se supone que desde el 29 de noviembre del 2012, y también en esta ocasión quiero agradecer la posición mexicana que votaron a favor de la admisión de Palestina. Se supone que tenemos un Estado, se supone que recuperamos la cédula de identidad del 47 del Plan de Partición de Palestina, pero a decir la verdad, nosotros somos un Estado bajo ocupación, presidente bajo ocupación, embajadores bajo ocupación, gente bajo ocupación, ganado bajo ocupación, árboles bajo ocupación, plantas bajo ocupación, todo lo que hay en este territorio pequeño que se redujo. No sé si llega al 10 o al 15% después de tantas colonias, después de tantas zonas. Porque los israelíes inventan cualquier cosa, colonias.
y abren caminos para las colonias, zonas verdes para las colonias, campamentos militares para las colonias, y inventan cualquier justificación para, en definitiva, usurpar el territorio palestino. Actualmente nosotros tenemos 9 ciudades grandes en Palestina y tenemos más de 500 aldeas. Amigos míos, cada ciudad palestina y cada aldea palestina tiene un solo acceso para entrar y salir en carros. Y este acceso está controlado por un torre de ciudades de soldados israelíes. Tiene un torre en el acceso, en la puerta, y hay una puerta de hierro que los soldados pueden abrir y cerrar justamente y sencillamente al capricho de los 5 o 6 soldados que están en la torre. Si les da la gana, como se dice así en español, de bajar y cerrar la puerta, todo lo que está dentro se queda dentro y todos los que están afuera se quedan afuera. Si hay un palestino que visita a su hermana que está casada en un pueblo de 2 kilómetros, se queda fuera de la puerta. No puede entrar porque la puerta ya está cerrada. Es decir, además de que la Franja de Gaza es una cárcel grande y está cercada por los soldados y por los tanques israelíes, en Cisjordania cada ciudad y cada aldea es un cárcel cerrado por los soldados israelíes. Y imagínate si un palestino vuelve a su aldea y encuentra la puerta cerrada. Claro, no puede argumentar con los soldados ni hablar con ellos, porque se argumenta 3 palabras, se le dice 3 palabras, a la 4ª palabra ya está muerto. Le disparan y inventan cualquier cosa. Gritó, tenía un cuchillo, metió la mano en el bolsillo, pensamos que tiene una pistola, lo matan inmediatamente. Entonces, al palestino cuando vuelva y encuentra la puerta cerrada, deja su carro afuera, al lado de la puerta, y entra. Y al cabo de 1 hora, todo el mundo en el pueblo escucha una pop explosión, que los soldados israelíes de repente descubrieron que hay un carro sospechoso, aunque ellos saben el carro de quién, y saben que el palestino dejó el carro porque no podía entrar, que la puerta está cerrada. Lo bueno en el aire. Otro aspecto de esta ocupación odiosa y feroz, que en aldeas palestinas como aquí en México somos casi idénticos en nuestro desarrollo. Hay algunos pueblos que no tienen clínicas, que no tienen servicios médicos suficientes. Entonces una mujer palestina que está a punto de dar a luz, de repente en medianoche consiguen un carro y salen felizmente. A lo mejor la puerta está abierta por la noche, entonces salen, pero al cabo de 2-3 kilómetros se encuentran con una barricada de soldados israelíes que controlan todas las calles por la noche. Parar, ¿a dónde van? No, es que vamos a llevar a la señora, está a punto de dar a luz al hospital, a 10 kilómetros a la ciudad más cercana. Ah, bueno, entonces tenemos que chequear a la señora, porque como tiene la barriga hinchada, quizás está escondiendo una bomba atómica. Entonces quieren chequearla y la chequean de manera inaceptable, de manera descarada, que son soldados hombres, chequean a una señora que está a punto de dar a luz, y ya me imagino que ustedes se imaginan qué quiere decir una señora que está a punto de dar a luz. Y después de chequearla, a veces la dejan pasar y otras veces le dicen, no, ya está muy tarde por la noche, no hay posibilidad de transitar a esta hora. La devuelven. Muchas veces señoras palestinas dieron a luz en este puesto de control, y el pobre chofer y el pobre marido que están con ellos tienen que jugar el papel de un médico para darle asistencia médica, es decir, hasta que se arreglan, llegan a un hospital o vuelven al pueblo, o es decir, se arreglan como pueden. Esos son aspectos que quizás no se dicen en los medios de información,
Quizás se habla más cuando un avión israelí arroja una bomba en contra de un campamento de refugiados en Gaza, una bomba de 1000 toneladas o de 1 tonelada, 1000 kilogramos, y mata a 50 personas. Quizás eso se dice más. Pero las cuestiones diarias en Cisjordania, donde se supone que no hay guerrilla palestina, no hay gente que están disparando a los israelíes y tratan al pueblo palestino igual. Entonces, la esencia de todos los males, amigos míos, en Palestina es la ocupación. Hay que poner fin a la ocupación. El mundo no tiene que ir a buscar, mandar enviados tras enviados para ver cómo están las situaciones, para ir a ver a una barricada israelí, pedirle favor a los soldados a dejar a un palestino, a un niño pasar. No, el mundo tiene que llegar a una convicción de que lo que se debe hacer es poner fin a la ocupación. Palestina es el último territorio en este mundo que está ocupado aún. Y nosotros, los palestinos, somos gente de paz, amantes de la paz, desde los cananeos y los filisteos, desde nuestro Señor Jesucristo, y nosotros extendemos nuestras manos para nuestros vecinos israelíes hacia la paz. La correlación de fuerza es sumamente, es decir, desequilibrada. Ellos tienen como el quinto o el sexto ejército más poderoso, que tienen los armamentos más sofisticados del almacén norteamericano, y nosotros somos un pueblo desarmado. Pero el mundo tiene que llegar muy pronto a la convicción de que hay que poner, es decir, fin a la ocupación. No hay que hacer más reuniones, no debe hacer enviados y enviar más gente. El tema está muy claro. Y si no se soluciona dentro de esos años, yo diría que no queda territorio palestino para conversar sobre. Es decir, ya casi no vamos a tener sobre qué conversar. Entonces, la solución, como vemos nosotros, es un Estado palestino independiente, el 22% de Palestina que quedó, el desmantelamiento de todos los colonias ilegales de los israelíes en Cisjordania, y los palestinos construyan un Estado palestino independiente en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y que vivamos en paz, en tranquilidad con los vecinos israelíes y sin muros de separación racistas. Los únicos dos países en este mundo que tienen muros somos nosotros, Palestina y México. Somos dichosos con nuestros vecinos que les gustan los muros. Ya el muro de Berlín ya se derrumbó y hay puertas abiertas. Nosotros queremos puertas abiertas entre nosotros y entre los israelíes, pero tenemos una paz justa y duradera, y que nuestros niños y sus niños vivan en paz y en tranquilidad. No queremos más guerras, porque en las guerras pierden todo y en la paz ganamos todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta amplia exposición del excelentísimo embajador. Tenemos también los tiempos un poco limitados. Yo les quisiera proponer que hiciéramos una ronda nada más con preguntas. Quizá podemos plantear 2 y 2. Ya veo por aquí 2 manos levantadas. Tenemos 3 y 4 por allá. Y si les parece, para que después podamos hacer una próxima intervención ya para que nos pueda responder todas las o comentar en una sola ronda. Entonces, si les parece, aquí nos habían pedido los de este lado y después pasamos para... ¿Quién? ¿Tú? Sí, aquí hay 2 personas. Gracias, adelante. Buenas noches, mi nombre es Karen Alanis. Acerca de la libre autodeterminación de los pueblos, me destaco una pregunta. Quiero saber una comparación acerca del sentimiento del pueblo palestino antes del conflicto,
durante el conflicto y en la actualidad. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el estatus que se tiene de reconocimiento de Estado de Palestina? Gracias. En México. Buenas noches, Roberto Viesca. Dos preguntas rápidas. ¿Puede decirse que aparte del conflicto que se está teniendo ahorita por la convicción o el reclamo a nivel ideológico y divino de los judíos que la tierra de Israel les corresponde por derecho divino, podemos decir que también el conflicto y las colonias israelitas son por un conflicto de agua? ¿Sería este conflicto Palestina-Israel el primer conflicto o la primera guerra por el agua? Y la segunda pregunta sería, la semana salió una noticia, bueno, tengo entendido que el presidente de Palestina, Abbas, el señor Abbas, ha renunciado, no sé si es verdad, y hace poco tiempo hizo una unidad nacional palestina con Al-Fatah y Hamas. Si esto es probable que Abbas haya renunciado, esta unidad nacional palestina pueda debilitarse y por ende haya un debilitamiento con las relaciones con el gobierno de Netanyahu. Bien, entonces, de este lado, si es tan amable, pasamos. Sí. Señor embajador, desde México nosotros observamos que las fricciones entre los israelíes y los palestinos se están profundizando muy fuerte y realmente es un drama la cuestión realmente para el pueblo palestino, ¿verdad? Pero además los Estados Unidos, su visión es un área estratégica, fundamentalmente el petróleo, pero además también hay toda una serie de conflictos en los otros países vecinos. Además también la cuestión de los rusos, ¿sí? Con su vecino, que tiene igual, es un conflicto muy fuerte ya entre potencias. Pero también nosotros estamos observando, ¿sí? Que hay resistencia del pueblo palestino realmente. Recordemos también, Hezbollah en Beirut dio una lección a los israelíes, ¿sí? Ganaron Hezbollah, ¿verdad? En este marco, ¿cuál es la perspectiva del Estado palestino? Gracias. Adelante, por aquí, por favor, también para… Bueno, solamente comentarle al embajador que desde los 70 nosotros venimos apoyando la lucha de la liberación de los compañeros palestinos. Quiero preguntar lo siguiente: el capital siempre tiene una medida geopolítica, pero los capitales hegemónicos esta medida geopolítica la cristalizan con el control de territorios y particularmente con la lógica de la colonización. Y aquí me asaltan las siguientes preguntas. El problema del Estado palestino. ¿Cómo resuelven la actuación del tejido institucional? ¿Cómo resuelven la construcción del sentido común de las palestinas y los palestinos que tengan un sentido de pertenencia? ¿Cómo resuelven internamente el problema de la correlación de fuerzas? Estoy refiriéndome a qué vías de liberación están planteando internamente en el Estado palestino. ¿Cómo le hacen para garantizar la cohesión y el asentamiento territorial de Palestina cuando vemos que está totalmente atomizado? ¿Cómo se resuelve el problema del monopolio de la coerción, la legitimidad, la recaudación y la universalidad del propio Estado palestino? ¿Y cuáles son las vías de la liberación actual para tener una patria palestina? Bueno, pues va toda una batería de preguntas que hemos tenido. Yo les pediría que, y disculpándonos con las demás personas que quieran hacer preguntas, que podamos darle la palabra al embajador y que podamos escuchar también sus comentarios. Gracias. Muchas gracias por todas las preguntas tan interesantes. Cuando al inicio dije que cuánto voy a hablar 3 horas, muchos de ustedes se rieron, ¿eh? Yo creo que hablé 1 hora más o menos, pero esas preguntas necesitan 5 horas para responder.
porque son preguntas muy importantes y ya se ve que ustedes son muy conocedores del tema palestino y eso me agrada mucho. En lo que se refiere a la primera pregunta de la señorita, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, sabes que es un derecho sagrado, está protegido por Naciones Unidas, que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, y más aún dice que todos los pueblos que recaen bajo dictadura o bajo una dominación extranjera tienen derecho a luchar, a repelar en contra de estas fuerzas con todos los medios, incluyendo la lucha armada. Naciones Unidas incluso dice, incluyendo la lucha armada, pero lamentablemente, como él estaba diciendo, la noción del indio salvaje y decir más tarde la noción del terrorismo, que es una noción muy ambigua actualmente, porque las potencias grandes intencionalmente confundieron la noción de luchador por la libertad, que son los pueblos que luchan por su emancipación, por su independencia de una fuerza extranjera, o quizás una lucha de un pueblo en contra de una dictadura bien clara, y lo confundieron con, es decir, los actos de algunos grupos extremistas, terroristas que aparecieron últimamente, y que yo les digo con mucha sinceridad y mucha claridad y de manera muy tajante que esos grupos fueron creados o por ambiente que creó Estados Unidos o fueron creados directamente de Estados Unidos. Y claro, por Israel, porque como un aliado de Estados Unidos, es decir, especialmente el llamado ISIS, el Estado Islámico, este es un grupo que no tiene nada que ver con la cultura islámica y es un grupo que fue creado justamente en Irak a raíz de la ocupación de Estados Unidos de Irak, destrucción de la civilización iraquí, destrucción del ejército iraquí, destrucción del Estado de Irak iraquí. Entonces hizo Estados Unidos con su ocupación un terreno muy fértil para la creación de esos grupos que no tienen nada que ver con la lucha de los pueblos y el derecho de la autodeterminación de los pueblos, sino son grupos que son extremistas, que son producto en definitiva de agentes de seguridad. Entonces todos estamos a favor de los derechos es decir, de la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿quién respeta? ¿Quién respeta? Porque en definitiva Estados Unidos, cuando fue a ocupar a Irak, fue bajo el artículo 7 de Naciones Unidas y fue de manera muy clara: vamos a derrocar a Saddam Hussein porque posee armas no convencionales de destrucción masiva. Este es el pretexto. Es decir, no dijeron que vamos a derrocar a Saddam Hussein y punto. Vamos a derrocar a Saddam Hussein en Irak porque posee armas de destrucción masiva. Y fueron y destruyeron Irak con armas de destrucción masiva y no encontraron ni una arena de las armas de destrucción masiva. Nada. Buscaron en las ciudades, en los pueblos, buscaron en el desierto, en las oasis y no encontraron. Y eso lo dijo el general Schwarzkopf, lo dijo otros, pero nadie fue al pueblo iraquí para decirlo. Lo sentimos muchísimo porque matamos a 1,5 millones de iraquíes. Nadie se disculpó. Entonces hay una agresión continua a los derechos, de la autodeterminación de los pueblos. Porque la correlación de fuerzas, siempre digo, que está desequilibrada. Y yo le voy a decir todavía más aún. Las potencias grandes, que su primer producto son la fabricación de armas, que es la fabricación de la muerte o el comercio de la muerte, y que por ejemplo no queremos hablar mucho de Estados Unidos, pero tenemos que hablar, ¿no?
tenemos que hablar. Estados Unidos tiene el complejo militar industrial, que es uno de los fabricantes más grandes de las armas más sofisticadas del mundo. ¿Ustedes piensan que Estados Unidos puede estar tranquila y feliz si el mundo ya no tiene conflictos, ya no tiene guerras? Pues si no hay guerras, Estados Unidos va a inventar guerras para vender armas. Miren cuántas armas están vendiendo ahora a las partes en la guerra en Siria, que es una guerra loca que nadie va a ganar. Es un pueblo que se está matando. El soldado sirio que mata al rebelde sirio son los dos sirios. Y los dos están comprando armas. Y entonces yo diría, si no hay conflictos, los países que comercializan del comercio de la muerte, especialmente Estados Unidos e Israel, porque si ustedes se dan cuenta que en algunos años, en los años 70, por la revolución sandinista y del Farabundo Martí, y anteriormente la revolución cubana aquí en América Latina, especialmente los años 70, con el auge de la revolución de Daniel Ortega, sandinista, Estados Unidos hizo un embargo a la exportación de armas a los países de América Latina. Dijo que no quiere vender armas ni a un bando a otro. Entonces, ¿qué se hizo? Que inmediatamente Israel tomó la posición de Estados Unidos y comenzó a vender armas a todos los regímenes dictatoriales de América Latina. Y en un momento dado, el ejército de Guatemala tenía todo el armamento israelí, como el Galil y el Uzi. Esos son dos fusiles, es decir, automáticos. Entonces, incluso esas potencias que no venden frutas y vegetales, que venden armas, están muy interesados en inventar focos de tensión en ese mundo. Otra pregunta que fue que hay un conflicto sobre el agua. Amigos nuestros seguro que fueron a alguna comida, me decía, un restaurante libanés aquí y han comido kibbi o han comido falafel. ¿Conocen el kibbi y el falafel? Pues tienen que ir porque está muy rico. Todos están invitados. Nosotros tenemos un producto que se llama falafel. Es desde la época de los cananeos. Nosotros los palestinos comemos falafel. Es una pasta de garbanzo que la tiramos como una bolita en aceite caliente y sale como una albóndiga de garbanzo. Con perejil, está muy rica, es decir, tiene un sabor rico y un olor rico. Nos está robando el falafel los israelíes. Aquel día están intentando de registrar al falafel como un producto israelí, un producto judío. No solamente que está robando el agua, que está robando el territorio. Vino el presidente del Parlamento de Alemania hace 3 meses, visitó a Israel y visitó a Palestina. Entonces el hombre muy educado parece que preguntó a un chico palestino en Belén cuánto el palestino consume agua frente al israelí de las colonias, es decir, cercanas. Y lo dijo como una 10ª parte, o quizás 1/12. Porque del agua palestina los colonos explotan el agua palestina y ellos se consumen, por ejemplo, el 100% de agua, nosotros consumimos nada más el 10%. El 10% nos dejan, es decir, solamente una 10ª parte. Y parece que el hombre en el Knesset, en un discurso allá, y preguntó al Knesset israelí, que es el parlamento, dijo que un chico palestino en Belén me dijo que el palestino no tiene más que una 10ª parte del agua que consumen los israelíes, los colonos israelíes. Hicieron un escándalo y una buena parte de ellos salieron y lo acusaron por nazi, y los alemanes no tienen vergüenza para hablar de ese tema. El hombre preguntó,
cuánto consume un palestino en los territorios ocupados y cuánto consume un israelí. Eso lo que le estoy diciendo es muy cierto, un hecho verdadero. Entonces ellos nos están robando el territorio, nos están robando el agua, nos están robando nuestros árboles, nuestras costumbres. Entonces actualmente nos está robando la gastronomía, porque hay platos tradicionales de los palestinos que son parecidos a nuestros hermanos libaneses, sirios, que si van a cualquier centro libanés encuentran el falafel, el kibbi, el tabula, el baba ganoush. Son muy famosos esos platos desde el inicio de la historia, desde los cananeos y los fenicios, los libaneses fenicios. Entonces está robando. Esa es la ocupación te robe todo. Alguien dijo que el presidente se dimitió. No fue el presidente quien no exactamente se dimitió, pero el primer ministro pidió un cambio de 3 ministros. Entonces optaron por una reunión de la dirección palestina el lunes que viene y hay una reorganización del gabinete, es decir, reformación, y el primer ministro se queda el mismo. Y se va a formar un gobierno de unidad nacional igual, pero a lo mejor van a sustituir a algunos ministros. Otra pregunta de esa parte. Nosotros, ustedes saben que nosotros hemos llevado la revolución más larga del siglo XX, que lideró el presidente Arafat, que comenzó en el 65 y hasta finales de los años 80. Y de aquel entonces seguimos con nuestra intifada, que es la lucha popular con piedras, que comenzó en el 88 en Palestina y siguió hasta el 95-96. Y nosotros, el pueblo palestino, a decir la verdad, somos un pueblo que estamos defendiendo a nuestros territorios. Somos como exactamente el pueblo mexicano. Ni el mexicano ni el palestino nunca salió de sus territorios para agredir a nadie. Nosotros recibimos agresiones. México recibió agresiones del norte y nosotros estamos recibiendo agresiones de Israel. Somos 2 pueblos que somos amantes de la paz, pacíficos, pero a decir la verdad somos 2 pueblos también heroicos, que nosotros defendemos a nuestro territorio. Y el pueblo palestino siempre, como el pueblo mexicano, cuando hablo yo de los luchadores palestinos, siempre hablo de Pancho Villa y Zapata, y tenemos nosotros nuestros líderes como Arafat, como Abdelkader el-Husseini. Somos un pueblo que hemos luchado. Pero la correlación de fuerza es bastante difícil a nivel palestino-israelí y a nivel mundial. Y todos los países de este mundo comenzaron a hablar con el presidente Arafat que por qué no vamos a la vía pacífica. Los palestinos en definitiva lo que piden es el 22% y nosotros garantizamos a través de negociaciones políticas el 22%. Y empezó el presidente Arafat desde que estuvo en Túnez en el 94. Yo personalmente fui con él en aquella época y comenzaron las negociaciones entre la OLP y Israel en el 94. Y todo el mundo daba mucho optimismo y mucho estímulo al presidente Arafat, que ya no queremos más guerras, no queremos más muertes y vamos a solucionar el tema a través de las negociaciones políticas. Comenzó el proceso de paz en el 94. Al cabo de unos meses, un extremista israelí asesina a su primer ministro en el 95 en un acto en Tel Aviv, un acto de paz, que estaba Yitzhak Rabin con Shimon Peres cantando una canción de paz donde estuvieron presentes 100,000 pacifistas israelíes. Yo digo actualmente en el 2015, ¿dónde vamos a buscar 100,000 pacifistas israelíes? Que todo el pueblo israelí ahora tiende hacia el fascismo y hacia la derecha. Y asesina al primer ministro. Yo me preguntaba siempre, si un extremista israelí asesina a su primer ministro que está haciendo paz con Arafat, ¿qué quiere decir esto? Que no quieren la paz.
asesinar al hombre de paz, porque Rabin sí fue un hombre de paz como Arafat. Y entonces, desde el 94, ya estamos en el 2015, se suponía que debíamos haber culminado el proceso de paz en 5 años, establecer un Estado palestino independiente al lado del Estado de Israel, que traga el 78% del territorio de Palestina, y un Estado palestino al lado que conviva en paz y buena vecindad. Pero comenzamos en el 94 y en el 2015 ahora ya las cosas están mucho más difíciles que antes, porque en el 94 había en los territorios palestinos de Cisjordania había 50.000 colonos, ahora hay 600.000 colonos al cabo de 20 años. Entonces estamos hablando sobre una parcela de 22% del tamaño de Palestina histórica, y durante 20 años han cambiado, es decir, el estatus geográfico y demográfico de ese territorio. Y si estamos hablando actualmente, yo les dije al inicio, no estamos hablando del 10 o del 15%. Entonces nosotros teóricamente estamos negociando con los israelíes sobre un territorio, pero de hecho ellos están tragando cada día un pedazo de ese territorio y no es el Istmo. La estrategia de Palestina actualmente, la estrategia del presidente Mahmoud Abbas, del Estado palestino bajo ocupación, le digo con toda sinceridad, es una estrategia de paz. Es decir, nosotros queremos solucionar el tema a través de negociación de paz y que los israelíes se quedan con el Estado de Israel y que aparezca un Estado palestino independiente sobre el 22% del tamaño de Palestina, que incluye Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. Esa es la estrategia de paz. Por supuesto, aparecieron en la zona Hezbollah, más tarde el grupo de Hamas, ahora se están apareciendo otros grupos muy raros, y si sigue la política de Israel, la política de Estados Unidos en la zona, van a aparecer algunos diablitos que van a portar armas en el futuro. ¿Quién sabe? ¿Tenemos más? Hay una pregunta que dijo el señor, una serie de preguntas que son muy interesantes, a decir la verdad, pero son más bien, digamos, yo diría filosóficas o quizás psicológicas, o no se puede agarrarlas así bien. Mira, el pueblo palestino, y yo tengo mucho orgullo de decir, es parecido al pueblo mexicano, tenemos una historia común, somos muy parecidos en la cultura, somos muy parecidos en los sentimientos, incluso somos muy parecidos en las caras. Porque si yo me mezclo así entre ustedes y traemos un sueco y decimos, ¿puedes pescar quién es el palestino entre ellos? No vas a ver quién. ¿Ah? Quizás vas a escoger quién. Él es el más rubio, pero no yo. Y entonces somos un pueblo, a decir la verdad, somos un pueblo que ha sufrido mucho desde la época de Jesucristo. Pero a decir la verdad, también somos un pueblo muy heroico, somos un pueblo muy fuerte. Los palestinos, amigos míos, actualmente en los territorios ocupados, nosotros tenemos el dilema que dice, tenemos que vivir de manera normal en condiciones anormales. Y lo estamos haciendo. Tenemos una economía bajo ocupación, y la estamos sacando. A veces tenemos el 4 o el 100 o el 5% de crecimiento, aunque tenemos una economía bajo ocupación. Hemos desarrollado una agricultura con el poco territorio que tenemos, una agricultura la más desarrollada del mundo, y estamos dando asistencia en agricultura con nuestros amigos de Cuba, de Nicaragua y del Perú. Yo personalmente fui con el ministro de Agricultura hace 3 años y firmamos convenios y mandamos expertos nuestros. Estamos produciendo algunos nuevos tipos de agricultura, como son las flores, que tenemos una cota permanente en Ámsterdam cuando podemos exportar, porque de repente una carga de flores, los israelíes de repente no tienen, es decir, el capricho, digamos, o el buen capricho, si hay buen capricho o mal capricho, siempre tienen el mal capricho
de detener una carga hacia Ámsterdam, la devuelven y se echa a perder en el camino y los agricultores lo arrojan a las vacas para que coman las flores más sofisticadas del mundo. Entonces, en condiciones anormales hemos desarrollado una agricultura muy desarrollada, nos aferramos a nuestra cultura, hace unos años había un festival de bailes populares en París y recibieron un grupo de baile popular de Israel y otra de los territorios palestinos ocupados, que era de Jerusalén. Entonces hoy actuaron el grupo israelí. Actuaron hoy, fíjense cómo actuaron, con vestimenta palestina, con música palestina, con baile popular palestino, el grupo israelí. Bueno, seguro que ellos le falta la cultura, sabes que no vamos a hablar del tema para seguirnos a hablar bien. Entonces, hoy actuaron. Mañana actuó el grupo palestino con la misma vestimenta y con la misma música y con los mismos bailes. En el Le Monde salió, es decir, hoy, mañana, pasado mañana, salió un artículo grande que dice, un título, dice, ayer auténtico, antes de ayer falso. Es decir, ayer eran los palestinos que bailaron auténtico, antes de ayer era falso. Ellos intentan derrubarnos todo, pero como se dice, esto se lleva en la sangre. Incluso hacer la kunafa de Nablus o hacer el falafel, uno lo lleva en la sangre. Entonces el pueblo palestino, a pesar de todas las tragedias, de todas las masacres, es un pueblo fuerte que ha podido mantenerse, ha podido desarrollar su economía y sobre todo tenemos nuestro gran orgullo, que es la educación, que el pueblo palestino, a pesar de las tragedias que ha tenido, es el pueblo número 1 en el Oriente Medio en educación. Nosotros no hay un joven palestino de 22, de 23 años, sea hembra o varón, que no sea graduado universitario. Y tú vas a las universidades y encuentras casi la mitad de los estudiantes son chicas, es decir, no hay un palestino que no va a la escuela. No tenemos hasta el 12º grado, hasta el 12, no hay uno que no completa hasta el 12. Quizás algunos por problemas financieros no llegan a las universidades, pero obligatorio el palestino tiene actualmente que estudiar hasta 12º grado. Y nosotros tenemos nuestros grandes profesionales que construyeron al mundo árabe. Los países del Golfo fueron construidos por especialistas palestinos. Muchos países vecinos, como el hermano país de Jordania, nosotros tenemos el 70% de la población de Jordania son palestinos, que son los grandes profesionales, grandes médicos, ingenieros, comerciantes, y que, claro, también el pueblo jordano, que son el 30%, también tienen un buen desarrollo actualmente, pero está la predominación de los palestinos en todos los ámbitos. Todos los países del Golfo, nuestras comunidades en el mundo, tenemos 400.000 en Chile, que dominan toda la vida en Chile, la vida económica, cultural, social, académica, periodística. Tenemos el 20% en el Congreso de Chile para la comunidad palestina en Chile. El equipo de fútbol, el palestino, que siempre es el número 1 en Chile. Solamente le quería dar un ejemplo pequeño en el vecino país de El Salvador, donde tenemos casi 150.000 palestinos que son grandes empresarios y profesionales. En el año 2000 compitieron a la presidencia de El Salvador 2 candidatos, año 2000. Ya después de esto fueron 2 elecciones, 2006 y 2012. Pero en el 2000 compitieron 2 candidatos en El Salvador.
Uno era Antonio Saca y el otro era Shafiq Handal, excomandante del Farabundo Martí. Y los dos son palestinos de Belén. ¿No es algo maravilloso? En el fin del mundo, en El Salvador, para nosotros, compiten a la presidencia dos palestinos. Esto quiere decir que el pueblo palestino es un pueblo creativo, un pueblo grande, un pueblo magno, un pueblo culto, educado, con una cultura milenaria, y que un pueblo está dispuesto a contribuir al desarrollo humano cuando le da las posibilidades. Mira que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras comunidades en el mundo y al otro lado nuestros refugiados en los países árabes, que están sujetos hasta ahora de matanzas. De una matanza salen pobres, de una matanza a una matanza. Entonces el palestino, cuando se le da la posibilidad, es un ser humano muy creativo. Gracias. Pues bueno, pues les agradecemos, por supuesto, a todas y todos ustedes, y especialmente pues por esta exposición del excelentísimo embajador. Queremos también entregarle un reconocimiento a nombre de la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del PRD, por su participación y por poder contribuir con nosotros en este seminario. Entonces, pues me permito hacer la entrega de este reconocimiento.